Jesucristo, el Señor. Los evangelios son la biografía de Jesucristo, donde el Señor habla de una forma directa y precisa a la iglesia. Capítulo 2, versos del 1 al 11, esta palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, que iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana. Mira la palabra que hemos de proclamar, que sea palabra de bendición y de edificación a tu pueblo y a los que nos han de ver de forma diferida eventualmente. Habla nuestras vidas, habla a tu pueblo, Dios amado, que en esta noche nuestros oídos están abiertos y dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Nos gozamos en gran manera en esta nueva oportunidad que recibimos, privilegio que nos da el Señor de estar aquí en su casa. Este primer mensaje del año, este texto tan conocido por todos y todas, Mateo, un evangelio que es dirigido al pueblo judío, para que aquel pueblo judío pudiera entender que aquel que había ido a la cruz era el Mesías, el Salvador de la humanidad. Cuando Mateo escribe, hace este relato cerca del año 85 después de Cristo, ya había formada una iglesia, ya había formado una comunidad de creyentes con afirmaciones absolutas sobre Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre, como aquel Mesías que esperaba a la humanidad. Mateo se encarga de poner en orden ciertos eventos y llevarle a la comunidad judía y de creyentes que aquel hombre que había ido a la cruz, que había nacido, todos los milagros, todos los portentos, todas las maravillas que había ejecutado, ciertamente era el cumplimiento de las profecías del evangelio del Antiguo Testamento llamado Isaías, que presenta afirmaciones y relatos proféticos donde habla de forma contundente sobre aquel Mesías que habría de llegar, y el libro de Miqueas que habla de la estrella de Belén y todo lo que esto implicaba. Estamos celebrando lo que la iglesia y la tradición llama la Epifanía, que es la manifestación, que es la llegada de aquellos llamados magos, que muchos le decimos los reyes magos, pero ciertamente estos magos que aparecieron y que llegaron eran hombres estudiosos de los astros, de las estrellas, que se encargaban de estudiar los fenómenos que acontecían en los cielos. Dentro de la cultura judía y la cultura oriental de aquel entonces habían muchas manifestaciones. En momentos distintos de la historia humana habían ocurrido eventos celestiales, cometas,
apariciones, señales en los cielos. Y muchos de ellos identificaban estas señales con eventos proféticos, con eventos relacionados quizás a lo que ellos entendían los dioses de aquel entonces. Eran manifestaciones donde quizás algún ser divino, algo especial divino de parte de los dioses estaba ocurriendo y estaba tomando lugar. En el tiempo antiguo, en el hinduismo igualmente, cuando llega Siddhartha como aquel príncipe heredero del trono y todo lo que ocurre, hubo, según ellos afirman, una manifestación en el cielo. En el tiempo igualmente de Buda y de todo lo que ocurre, ellos afirman dentro de su religión y de lo que creen algún tipo de manifestación celestial para afirmar sobre lo que Buda implicaba y representaba para aquella comunidad de fe. Posteriormente a Jesucristo, allá en el siglo 7 después de Cristo, cuando surge el Islam, en la aparición de Mahoma y todo lo que representa el tiempo que estuvo aquí en esta tierra y todos los eventos que le siguieron, hubo igualmente una manifestación que ellos afirman en el cielo que confirmaban la aparición del mismo. El evento que estamos viendo aquí que presenta Mateo y este relato que habla sobre estos magos que salieron de Oriente a buscar y a fijarse en la estrella, es un relato que nos afirma dentro del contexto en el que se encuentran de que ciertamente, así como habían habido en momentos determinados manifestaciones celestiales, la manifestación celestial que acompaña en este caso a Jesucristo es una única, porque ángeles cantan, afirman la aparición, esta teofanía que allí toma lugar, donde alaban a Dios y dan gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Era una celebración del nacimiento del Mesías Salvador de la humanidad dentro de un contexto judío de dominio del Imperio Romano. Un dominio opresor del pueblo, donde el cansancio, el agotamiento, la asfixia del pueblo, los que eran pobres eran más pobres, los que eran ricos se hacían más ricos, habían diferencias sociales muy marcadas entre unos y otros, y donde la religión judía se había tornado un tanto opresora para el pueblo, aparece la señal en el cielo, donde unos magos ven la estrella y son guiados y dirigidos al lugar donde había nacido Jesucristo, el Salvador de la humanidad. ¿Cuántos lo adoran en esta mañana? Este evento y estos relatos que presenta Mateo y que aparecen igualmente en Lucas y que vemos a través de la Escritura, son afirmaciones únicas, contundentes para aquel tiempo, para las generaciones de aquel tiempo, que afirmaban, y para el pueblo judío, de que ciertamente este no es Buda, este no es Siddhartha de allá del hinduismo, este no es del zoroastrismo y de todo lo que implica y lo que ellos creían y presentaban. Esta es la manifestación gloriosa y hermosa del Dios Todopoderoso, donde la estrella de Belén está guiando a unos sabios, a unos astrólogos, a unos conocedores de las estrellas y diciéndole: ciertamente esta es una señal absoluta de que algo grande ha acontecido a la humanidad, de que hay un evento que va a marcar la humanidad para toda la historia, y que había sido revelada y que había sido presentada a estos magos estudiosos de las estrellas. Muchos por ahí dicen que eran tres y le ponen nombre Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero ciertamente algunos afirman que eran 10, 12, salían en grupo y viajaban distancias. Quizás de ellos, de los que salieron, 3 de ellos llevaron presentes al Señor. Lo importante y relevante de todo el relato es que Dios siempre revela al hombre, a los seres humanos, sus propósitos. Es que de una forma u otra Dios revela, Dios habla, Dios se manifiesta
de muchas maneras y formas, dándole a conocer al ser humano cuáles son sus planes que están cifrados en lo que es la palabra, en lo que es la escritura. Y aquí estamos viendo a unos hombres que estuvieron dispuestos a viajar grandes distancias porque la curiosidad les llenaba, porque la curiosidad les llamaba la atención y los movía a ellos a indagar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba aconteciendo. Porque habían escuchado de que ciertamente cuando los judíos estaban allá en Babilonia, y estos hombres venían de Persia y de esa región de Babilonia, y eran gente que venían de una cultura pagana, pero que eran estudiosos de los astros, y ellos habían escuchado que había un relato, que había unas profecías que hablaban de un Mesías que vendría y que habría una estrella de Belén que estaría iluminando lo que se llama allá en el libro de Números capítulo 27, creo, habla de la estrella de Jacob. Eso le llamaba a ellos la atención, y el aparecer aquella estrella en aquel momento les llamaba a ellos la atención en gran manera, y querían indagar diligentemente quién realmente, dónde sería que nacería aquel niño que dentro del contexto judío sería el Salvador, no solo de los judíos, sino también de toda la humanidad. Dios también hablando a la humanidad y hablando a nosotros, diciendo que la salvación no sería únicamente para los judíos, que la revelación de sus planes no estaba únicamente en el pueblo judío, sino que también ahora a astrólogos, a gente que venía de otras culturas, que venían de otras tradiciones, que tenían otras convicciones religiosas, a esos también Dios se les reveló y les dijo que nacería el Salvador, el único Dios, único y verdadero Salvador de la humanidad. Me llama la atención en gran manera lo que el relato está presentando. Mateo habla y dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, eran días del rey Herodes. Estos vinieron del oriente a Jerusalén y eran unos magos. El contexto político: Herodes, un hombre paranoico, había matado a sus hijos. Se había casado con una mujer judía, Mariané. Mandó a matar a su esposa porque él entendía que si sus hijos o su esposa llegaban al trono, usurparían lo que era su poder de forma total y absoluta, y vivía con una paranoia, creyendo y afirmando de que no podía haber ningún otro rey que no fuera Herodes y que fuera él, y que nadie le fuera a usurpar su trono. Y había gran terror, había gran temor en todo Israel, porque Herodes tenía el poder absoluto. Y recuerden que Israel era una colonia parecido a lo que es Puerto Rico en este tiempo del Imperio Romano, y estaba siendo dominada, gobernada por Herodes. Y su paranoia era terrible, mandaba a matar a cualquiera que usurpara, que intentara usurpar su trono, que tratara de desobedecer quizás alguna orden que éste había dado. Y su paranoia lo lleva a matar a sus hijos y finalmente matar a su esposa. Cuando Herodes se entera de que hay unos magos diciendo y por ahí señalando de que hay un rey de los judíos que ha nacido, Herodes se aterrorizó por lo que estaba escuchando y rápidamente paró su oído. Y ese es el relato que presenta aquí Mateo, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Decían los magos, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó. El rey se turbó, era paranoico. Me van a quitar el trono, lo voy a perder. Y dice el texto: y toda Jerusalén con él. ¿Por qué toda Jerusalén se había turbado? Porque ellos sabían: ahora este hombre piensa que este niño es el Mesías y la va a coger contra los judíos y nos va a perseguir y va a crear una situación donde muchos de nosotros vamos a perder la vida, mucha de nuestra gente va a perder la vida.
Y eso fue lo que aconteció. Ante el temor del nacimiento del niño, Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Se turbó todo Jerusalén, se turbó la ciudad. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Miren lo que el texto está diciendo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes dónde habría de nacer el Cristo. Estos sacerdotes, estos escribas, doctos, conocedores de la ley, intelectuales, sabían de rabo a cabo lo que era el precepto de la ley, el cumplimiento de las profecías. Conociendo ellos la maldad, la mentira, el engaño, lo abusivo que había sido Herodes para con el pueblo de Israel, le hablaron clara y enfáticamente: van a ser en Belén de Judea. Le dieron todos los datos de dónde estaba, de dónde iba a nacer el niño, de dónde iba a estar. Nuevamente, desde el principio del origen de todas las cosas y del plan que Dios ha trazado para la humanidad, fueron los religiosos, fueron los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los principales religiosos de Israel, los principales gestores que ayudaron al imperio romano a obstaculizar, a impedir que el plan de Dios tomara lugar. Y estos magos vinieron de lugares lejanos, con hambre de conocer dónde estaba ese Mesías, ese Salvador, ese niño que había nacido. Habían visto la estrella. Y me llama la atención que estos sacerdotes, que estos escribas, conocedores de la ley, han leído la profecía, han visto la profecía, han visto que la profecía se está cumpliendo, están viendo la estrella de Belén. Y tal parece que nada ha acontecido, que no les ha llamado la atención, que no los ha sobresaltado, que no los ha llevado a ellos a decir: qué tremendo, la palabra de Dios se está cumpliendo, la profecía se ha cumplido, el Mesías ha llegado. Y de ir a voz en cuello por todo Israel, por todo Jerusalén, decir: hay salvación para Israel, el Mesías va a llegar, se acerca el tiempo de nuestra redención. No, no lo hicieron. Permanecieron inamovibles, no hicieron nada. No les llamó la atención, no los sobresaltó de lo que estaba aconteciendo, no les sorprendió el milagro que estaba ocurriendo. Después de 400 años de silencio, ahora Dios estaba hablando, estaba cumpliendo su plan gestado para la humanidad. Y estaba allí naciendo el niño, y las profecías de Isaías y los textos de Miqueas y los textos de los salmos se están cumpliendo al pie de la letra, y lo están viendo y ellos lo están observando. Y nada está aconteciendo para con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana, ¿cuántos adoran a Dios? Qué terrible, qué triste que los intelectuales, que los que se llaman ser religiosos, tengamos cuidado. Muchas veces no estamos discerniendo los tiempos. No estamos discerniendo las señales. No estamos viendo cómo Dios se está manifestando. No estamos viendo cómo Dios está hablando. No nos está conmoviendo y sacudiendo el espíritu y la vida, los eventos que están tomando lugar en derredor nuestro. Y permanecemos inmóviles, inamovibles, indiferentes ante las verdades, ante la revelación de Dios, ante el milagro que está ocurriendo, que a una estrella le está, una señal en el cielo le está diciendo: ciertamente, mira, la estrella está ahí, ese es el cumplimiento. Y ellos mismos le están diciendo, pero son indiferentes a la revelación de Dios. Gracias a Dios que eso no pasa en este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que ellos citaron la escritura de Miqueas y el libro de Isaías
y los textos del Antiguo Testamento. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No discernían lo que estaban haciendo, no se percataban de la revelación de lo que era el plan de Dios que se había estado cumpliendo. Esto que estaba tomando lugar era una misteriosa e inesperada manifestación. De momento, de repente, aparece allí la estrella de Belén. Ya Dios había hablado a María a través del ángel. Ya Dios había hablado con José. Ya Dios se había revelado igualmente a Zacarías. Ya Dios se había revelado a Elizabeth. Todos estos eventos habían tomado lugar. Y ahora, para el resto de la humanidad, la estrella de Belén aparece en el cielo, indicando: el plan que tracé para la humanidad sigue tomando su curso. Hay esperanza para la humanidad. Mi plan sigue tomando vigencia. Esta estrella de Belén que están viendo allí los está guiando hacia el Salvador. Eran gente pagana, pero que anhelaban desde lo profundo de su corazón conocer quién era el Mesías. La contraparte de ellos, acá los sumos sacerdotes, los escribas, los religiosos, los que conocen la ley, saben lo que está pasando, conocen lo que va a pasar y son indiferentes a la revelación que Dios está dando en ese momento. Dios siempre habla, Dios siempre se revela, Dios siempre habla a su pueblo. Antes de hacer cualquier cosa, Dios siempre lo revela a su pueblo y lo revela a su iglesia. Y Dios ha estado hablando de tantas formas, de tantas maneras a través de los tiempos, para que nosotros, la iglesia, podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Y como les decía esta mañana, estamos viviendo tiempos proféticos. Tiempos que son peligrosos, tiempos donde el hombre, la mujer, el joven, el niño, el hombre, la mujer que ama a Dios tiene que estar apercibido, tiene que estar con sus ojos bien abiertos, con sus oídos bien preparados para oír palabra de Dios, para oír y discernir la voz de Dios y mirar los tiempos que estamos viviendo, donde Dios sigue hablando y sigue diciéndole a la humanidad: mi plan sigue teniendo vigencia, sigo preparando a mi pueblo, sigo buscando alma, hay que seguir ganando alma, hay que seguir buscando la presencia de Dios día y noche, hay que seguir predicando este evangelio a tantas vidas antes de que venga entonces el tiempo y el día donde ya no va a ser la estrella de Belén que va a aparecer para indicar donde el niño ha nacido, donde entonces los cielos se abrirán y la iglesia sonará la trompeta y la iglesia será arrebatada al cielo. ¿Cuántos creen a esa palabra? Alabado el nombre del Señor. Dios no hace nada sin que antes lo revele. La estrella de Belén ahí presente en el nacimiento de Jesús. El cielo se enrollará, se abrirán los cielos y aparecerá el Hijo del Hombre a buscar a su pueblo. Habrá señales en los cielos que nos hablarán y nos dirán los tiempos que estamos viviendo. La estrella de Belén allí presente. ¿Qué pasará? ¿Qué acontecerá en el arrebatamiento, en el levantamiento de la iglesia? ¿Cómo Dios lo hará? ¿Será igualmente una señal que aparecerá en los cielos? ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos. Pero lo importante es que no nos pase a nosotros, la iglesia, como a estos escribas, como a estos sumos sacerdotes, como a muchos de nosotros que quizás conocemos la palabra, la entendemos y la conocemos, pero no la practicamos ni la vivimos. Pero estamos indiferentes al tiempo que estamos viviendo, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, porque sabiendo lo que es pecado, seguimos practicando el pecado, porque sabiendo lo que es el amor de Dios, somos indiferentes a Él, porque sabiendo que tarde o temprano vamos a comparecer ante la presencia de Dios, nos olvidamos, endurecemos nuestro corazón y nos hacemos indiferentes a la palabra que Dios da a nuestras vidas. El tiempo que estamos viviendo, ciertamente, tiempo profético. Dios de muchas formas y maneras
sigue hablando al pueblo y a nuestras vidas. Herodes entonces, dice la Escritura, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí la estrella que me oriente. Y ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos fueron más sabios, más inteligentes, más prudentes que los mismos sacerdotes y escribas, que eran los portadores de la palabra, de la escritura, del conocimiento de aquel tiempo y de aquel entonces. Los reyes, los magos, reconocieron el poder de Dios, reconocieron que el niño era el Hijo de Dios, era el Hijo de los dioses según su interpretación, y le trajeron presentes. Y los regalos que le traen, el oro, era reconociendo su majestad, su poder, su autoridad, lo que representaba. El incienso, su relación con Dios, su relación con lo divino, el poder y la autoridad que tendría espiritual sobre los pueblos. Y la mirra, quizás los sufrimientos que podría enfrentar y las vicisitudes que como rey habría de enfrentar en su tiempo y en su momento. Fueron más sabios, más prudentes, tenían más revelación y más entendimiento de lo que implica el nacimiento de Jesús, que muchos de nosotros en este tiempo, que como los testigos de Jehová, por ahí hay algunos, y están las neoiglesias que no creen en la Navidad, que no creen en el nacimiento de Cristo, que no creen en la celebración, cuando aún los ángeles gritaban y decían ya en Lucas: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y una voluntad para con los hombres. Dios mismo celebraba el nacimiento de su Hijo. ¿Por qué no lo vamos a celebrar nosotros? Es reconocer el poder de Dios, es reconocer que Jesucristo es Dios, el Dios hecho hombre, es el Mesías, es el cumplimiento de las profecías que Dios había dado al pueblo, que es el Hijo de Dios, que es aquel que habría de manifestarse, que es aquel que posteriormente fue a la cruz y murió allí y ahora está sentado a la diestra del Padre para desde allí interceder por nosotros. No podemos tener en poco lo que implica y representa su nacimiento. Pero si su nacimiento es importante y todo lo que aconteció, todos sabemos. Lo más trascendental de toda la historia de la humanidad fue su muerte. Y posteriormente, no solo su muerte, sino su resurrección de los muertos. Porque allá pudo haber manifestaciones en el cielo, para allá para Siddhartha en el hinduismo, para allá para Buda, para allá para el zoroastrismo, para allá para Mahoma en su tiempo. Pero Mahoma y toda esta gente están en la tumba fría. No hay testimonios, no hay afirmaciones, no hay escrituras tradicionales de la historia secular de judía, de la historia de la Europa antigua, del Medio Oriente antiguo, que hablen de un hombre llamado Jesús, Bar Jesús, que fue llevado allá a una cruz y que hay afirmaciones absolutas y contundentes de que se levantó de los muertos. No aparece, no hay historia de Buda, no hay historia de Mahoma, no hay historia de Siddhartha, no hay historia de ninguno de los chakras, de ninguno de ellos. En el zoroastrismo igualmente, del único que la historia secular y religiosa habla es de Jesús, que vino al mundo nacido de mujer, y que como mujer María igualmente todo el tiempo, en todos los momentos, usted se ha dado cuenta de ese detalle,
En todos los momentos históricos de la vida de Jesús, María estaba allí en su nacimiento, estaba allí camino a la cruz, estaba el día de Pentecostés, escogida de Dios, única, con una bendición, una bienaventuranza absoluta, bendita por siempre. Pero no podemos confundir lo que fue su llamado, su ministerio y el cumplimiento del llamado que Dios le hizo, con lo que es la divinidad de Jesús, el poder y la autoridad que Jesús tiene de forma absoluta. Tanto María como los apóstoles y todos los que de una forma, Zacarías, Juan el Bautista y todos los que tuvieron que ver con el cumplimiento del plan de Dios, fue precisamente eso. Fueron gente usada por Dios como parte de ese plan trazado para la humanidad, pero quien tiene toda la gloria, quien tiene toda la honra, quien tiene todo el poder, quien tiene toda la autoridad, se llama Jesús. Alabado sea su nombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que está sentado a la diestra de la majestad del Padre para desde allí interceder por nosotros. Misteriosa e inesperada manifestación, revelación de Dios. En tiempos difíciles, en tiempos convulsos, en tiempos donde Israel había perdido toda esperanza, un rayo de luz se asoma, una estrella de Belén indica de que había esperanza, de que la esperanza había vuelto para Israel, de que después de 400 años desde Malaquías hasta este primer evangelio que aparece, hasta Mateo, o más bien Marcos, que es el primero que se escribe, no había habido revelación de parte de Dios tan contundente como lo es el nacimiento, la estrella de Belén, el coro de ángeles anunciando que el plan de Dios estaba vivo, que Dios no se había olvidado de su pueblo y que la esperanza está para toda la humanidad y para nosotros, que implica y que representa que aún en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de tantas situaciones, tiempos de tantas luchas, donde cada uno de nosotros estamos viviendo y enfrentando distintas situaciones en la vida, en el matrimonio, en la casa, con los hijos, enfermedades, situaciones inesperadas que nos abaten, nos invita este nacimiento de Jesús y todos los eventos que tomaron lugar y todo lo que allí aconteció, de que el plan de Dios sigue su marcha, de que no nos detengamos en el camino, de que nos mantengamos firmes, de que a pesar de la oposición como Herodes, de que a pesar de que habrá gente que se opondrá en el camino y nos pondrá barreras para que no podamos seguir adelante y el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, cuando le creemos a Dios y confiamos y esperamos en Él, nada ni nadie detendrá lo que es su propósito en nuestras vidas. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana, en esta hora. Si hay alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor, que por primera vez quiera decirle al Señor: